versos son breves, únicamente 2. Sin embargo, en estas 2 breves traducciones del quechua se tiene una suma de elementos positivos, rescate y fijación filológica de 2 poemas quechuas antiguos, traducciones que son modelo de fidelidad y muestras inapreciables de su labor como poeta a la vez que como traductor. El primero de ellos es un recuerdo conservado a través de la memoria. Se trata de un breve y sugerente poema erótico en que un amante da cita a su amada a la medianoche. Garcilaso mantiene la concisión del original quechua en su traducción en 4 tetrasílabos perfectos castellanos, que aunque no riman, los pares acaban en fuertes agudos que subrayan su tiempo futuro y ofrecen al lector el golpe rítmico en forma rotunda. Dice Garcilaso: los versos eran pocos, porque la memoria los guardase, pero muy compendiosos como cifras. No usaron de consonante los versos, todos eran sueltos, por la mayor parte, o sea, no tenían rima, ¿no? Por la mayor parte semejaban a la natural compostura española que llaman redondillas. Una canción amorosa compuesta en 4 versos me ofrece la memoria. Por ello se verá el artificio de la compostura y la significación abreviada, compendiosa, de lo que en su rusticidad querían decir. Los versos amorosos hacían cortos porque fuesen fáciles de tañer en la flauta, holgar a poner también la tonada en puntos de canto, de órgano para que se viera lo uno y lo otro, mas la impertinencia me excusa del trabajo. La canción es la que se sigue y su traducción en castellano. Cayayapi, Puñunqui, Chaupituta, Samusac, que quiere decir, en la traducción de Garcilaso, al cantico dormirás, medianoche, yo vendré. Una acotación: por ignorancia de la métrica y en este caso del ritmo de un poema, en algunas publicaciones los editores han puesto cántico en vez de cantico, que es un diminutivo. Bien, y más propiamente, sigue Garcilaso, y más propiamente dijera veniré sin el pronombre yo, haciendo 3 sílabas del verbo, como las hace el indio, que no nombra a la persona, sino que la incluye en el verbo por la medida del verso. Jesús Lara argumenta que la traducción de Garcilaso es defectuosa, porque Cayayapi significa en un sitio cercano. Ignoro por qué cantico no puede tratarse de un lugar próximo. Que signifique el borde o el extremo de algo, en este caso un lugar, no quiere decir que se trate de un espacio lejano. Garcilaso caracteriza el lugar como un delicado diminutivo que acentúa la proximidad. La palabra cantico, cantito, es una elección entre otras sumamente refinada y consecuente con la dulce invitación amorosa a la pareja. Hay que tener en cuenta además que aunque no existe ninguna referencia, el poema tiene todas las trazas de un ambiente pastoril que recuerda el aquisito nomás de tantos campesinos indígenas contemporáneos. En él actúa la cualidad superior de la sugerencia, como en todo poema breve, que se desborda de sus reducidos cauces. Debe tenerse presente que el poema Cayayapi, con solo 16 sílabas y 2 de ellas solo de conteo, es más breve que un haiku que tiene 17 sílabas. Luego el Inca cita un segundo ejemplo tomado de los papeles rotos de Blas Valera, más interesante todavía, que viene con la traducción al latín de este último. Garcilaso ofrece su propia traducción al castellano, preciosa además por la explicación del método escogido, más amplio que el del original en tetrasílabos. Por motivo de guardar la fidelidad de sentido, como hace cualquier traductor que quiere conservar el mismo número de versos, Garcilaso amplía los tetrasílabos a hexasílabos y dice: yo salí de ellas porque en castellano no se pueden guardar, que habiendo de declarar por entero la significación de las palabras indias, en unas son menester más sílabas y en otras menos.
Es sabido que como idioma analítico, el castellano implica muchas veces este tipo de expansión frente a determinadas lenguas que son más aglutinantes. Voy a leer el poema, que lo tengo aquí en la versión quechua, latina y castellana. Voy a leer únicamente la versión de Garcilaso. Hermosa doncella, aquece tu hermano, el tu cantarillo lo está quebrantando, y de aquesta causa truena y relampaguea, también caen rayos. Tú, real doncella, tus muy lindas aguas nos darás lloviendo, también a las veces granizar nos has, nevarás a sí mismo. El hacedor del mundo, el Dios que le anima, el gran Viracocha, para que este oficio ya te colocaron y te dieron alma. La traducción de Garcilaso conserva el sabor renacentista de tantas traducciones españolas del siglo XVI. Compárese, por ejemplo, su interpretación del Inamantara y de aquesta causa, tan superior a los prosaicos y de este modo y de esta manera de Jesús Lara o de Carlos Felipe Beltrán. T.S. Eliot, en una breve introducción a los Selected Poems de Ezra Pound, ha comentado con agudeza acerca de las traducciones del Renacimiento en Inglaterra. Hallamos en ellas que cualquier traducción erudita moderna, Lloyd u otra, no nos dan lo que sí nos dan los Tudor. Esta afirmación es indiscutible por un hecho muy sencillo. La traducción tiene su propia poética, y esta, como la de la poesía, varía de siglo a siglo y de una a otra generación. Las versiones poéticas de Garcilaso de la poesía quechua guardan todo su valor y todo su sabor. Son hijas del gran siglo de oro de la poesía castellana. Y para terminar, también podemos considerar a Garcilaso como un agudo y cuidadoso crítico de la traducción a través de tantas rectificaciones realizadas a lo largo de los comentarios reales, en las que pone los puntos sobre las ías respecto de las interpretaciones de los vocablos quechuas. Baste como ejemplo, para evitar prolijidad, como dice Garcilaso, el de la nota del libro segundo, capítulo segundo, que he citado acerca del vocablo Dios en quechua. Solo quiero recordar, como último ejemplo, un momento en que la sutil ironía del Inca como crítico de la traducción se manifiesta en su obra postrera, La Historia General del Perú. En el capítulo 23 del libro primero, titulado Las dificultades que hubo para no interpretarse bien el razonamiento de Fray Vicente de Valverde, el Inca cuenta el episodio de la entrevista de Cajamarca con la óptica puesta en el sentido de la traducción que realizó el inefable Felipillo, ejemplo de Trujamán. Dice Garcilaso: llegado a la interpretación que al rey Atahualpa le hicieron, es de advertir en las condiciones de Felipe, indio Trujamán y faraute de aquel auto, que era natural de la isla Puna, y de gente muy plebeya, mozo que aún tenía 20 años, tan mal enseñado en la lengua general de los incas como en la particular de los españoles, y que de los incas la aprendió, no en el Cusco, sino en Tumbes. Yo creo que se refiere a Tumbes, de los indios que allí hablaban como extranjeros bárbara y corruptamente, que como indios son extranjeros en aquel lenguaje, y que también aprendió la lengua española sin que nadie se le enseñase, sino de oír hablar a los españoles, y que las palabras que más que ordinario oía eran las que usan los soldados bisoños, voto a tal, juro a tal, y otras semejantes y peores. Tal y tan aventajado fue el primer intérprete que tuvo el Perú, y llegando a su interpretación, Garcilaso se refiere a lo que el padre Valverde trataba de explicarle al Inca Atahualpa en Cajamarca acerca de los evangelios, es de saber que la hizo mala y de contrario sentido, no porque lo quisiese hacer maliciosamente, sino porque no entendía lo que interpretaba, y que lo decía como un papagayo, y por decir Dios trino y uno, dijo Dios 3 y 1 son 4, sumando números por darse a entender. Ironía suprema
la del Inca respecto de un personaje como Felipillo. Aunque sé que es cargar un poco las tintas, podríamos decir que una desventurada traducción le costó a los incas la pérdida de su imperio. Múltiples son las facetas del Inca Garcilaso de la Vega. Muchas de ellas han sido comentadas por capaces estudiosos, que no es el caso mencionar ahora. Su labor de traductor ha sido, por el contrario, apenas estudiada, a pesar de encontrarse en la raíz del robusto tronco de sus obras, además de tratarse de una estructura fundamental en su desarrollo de escritor. El presente comentario solo pretende enfatizar acerca de un aspecto poco estudiado del Inca, sobre el que queda mucho por decir y que consideramos importante dentro de su inevitable escritura. Muchas gracias.